Dios les bendiga, amados hermanos de Casa Carismática. Es un honor y un placer conocerle a todos ustedes. Mi nombre es Milciades Escudero, soy pastor de Asamblea de Dios y voy a estar en este domingo compartiendo una palabra de bendición y edificación para todos ustedes. Quiero que vayamos al libro de Números, en el capítulo 21 de Números, en el verso 1 en adelante. Quiero compartir un tema que lo he titulado Venciendo el desánimo. El desánimo, mis hermanos, podemos vencerlo. Número capítulo 21, verso 1 al 6 dice: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Bendice este tiempo, Padre, que vamos a estar aquí. Que sea un tiempo de bendición. Añade bendición, consejo, ciencia y revelación a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a todos los hermanos que están reunidos en sus casas, escuchando esta palabra, Padre, que penetre sus corazones y les ayude a levantarse y ayude a levantar la fe, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Venciendo el desánimo es lo que quiero compartir en este domingo con usted. Quiero alentarle, quiero ser una voz de aliento, mis hermanos, para todos ustedes. Quiero edificarles en cuanto al tema del desánimo y quiero alentarles en este día a vencer esa condición. Yo creo que todos en esta vida hemos caído en el desánimo. Yo creo que todos. No hay nadie que pueda decir: en esta vida yo no me he desanimado. Todos nos hemos desanimado. Cuando leemos la Biblia, los héroes de la fe, todos en un momento en su vida cayeron en desánimo. Todos, mis hermanos, por muy hombres de fe que fueron. Cuando vemos a nuestro Señor Jesús en su condición humana, en un momento dado, antes del sacrificio, en el huerto de Getsemaní, vemos a nuestro Señor que clama al Padre y dice: Padre, pasa de mí esta copa, y que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si eso fue así, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, que somos la iglesia del Señor, que estamos en este tiempo, que estamos viviendo tiempos postreros, no vamos a caer en desánimo? Nuestro Señor Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido el mundo. Y la palabra, uno de los sinónimos de la palabra aflicción, es también el término desánimo. Entonces el desánimo está en el paquete de la aflicción, pero el desánimo se puede vencer. El mundo está viviendo momentos difíciles, momentos críticos con el problema de la pandemia. Es un problema que no solamente se está dando en nuestro país, sino se está dando en el mundo entero. Y como ya es de nuestro conocimiento, un problema trae otro problema y una situación trae otra situación. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo tiempos donde cualquiera hoy puede caer en un desánimo. Se dice, mis queridos hermanos, que el desánimo es lo contrario al aliento y al ánimo. Por lo tanto, los diccionarios dicen que el desánimo es una condición del ser humano, y otros dicen que el desánimo es una conducta alterada en el hombre, una alteración que se da en el ser humano, ya sea por causa de algo que oyó, o sea por causa de algo que vio, o de algo que se enteró. El desánimo puede entrar por las vías del alma, los ojos, los oídos. El desánimo entra, mis hermanos, el desánimo viene, y todos en este mundo, mientras tengamos los pies sobre esta tierra, estamos propensos a caer en desánimo. Pero este problema podemos vencerlo. Tenemos
un pasaje de la Biblia que acabamos de leer en Números capítulo 21, donde el pueblo de Israel viene de una gran victoria. Y después de una gran victoria, el pueblo cae en desánimo por causa de que les hacía falta pan y agua, y no era que les hacía falta, sino que estaban fastidiados de comer lo mismo. Mire eso, hermano, estaban fastidiados de comer lo mismo, y ahí se registran las palabras del pueblo cuando le dicen a Moisés: estamos fastidiados de este pan tan liviano, nuestra alma tiene fastidio. Lo que están diciendo ellos es que ese desánimo venía de adentro. El pueblo se desanimó y habló contra Dios y contra Moisés. Entonces, mis hermanos, vemos allí que por causa de esas palabras el Señor mandó serpientes ardientes. Entonces, lo que estamos viendo allí, cómo Dios consideró ese desánimo y cómo Dios trató con esa condición de desánimo de este pueblo, nos da lecciones a nosotros. Voy a hablarte 3 lecciones rápidamente que podemos extraer de Números 21 para hablar del desánimo. Primero quiero hablar, hermano, la primera lección que quiero hablar son los factores que causan desánimo. Después quiero hablar de algunas razones de por qué debemos vencerlo, y al final te quiero hablar de cómo vencerlo. Primero, vamos a hablar de factores que causan desaliento. Por ejemplo, son varios, pero rápido voy a mencionar 5 factores. El primer factor es la continuidad de las pruebas. Lo que estamos viendo aquí es que el pueblo está desanimado por una prueba constante. Estamos cansados de este pan tan liviano, estamos fastidiados. Una situación que para cualquiera puede ser una pequeñez, pero hermanos, la continuidad de las pruebas. Cuando una prueba es continua, cuando una prueba es larga, eso tiende a causar a veces desesperación. Pero nosotros como pueblo de Dios debemos de saber que hay pruebas que Dios las permite para tratar con nuestra vida. Hay pruebas que Dios permite para que nosotros desarrollemos paciencia, que eso nunca se nos olvide. Si ahora mismo estamos viviendo una prueba fuerte, ya sea por el problema de la pandemia, ya sea por un problema interno que hay dentro de la misma iglesia, hermanos, yo quiero decirles que mientras estemos aquí, los problemas van a estar, las pruebas van a estar. Hay algunas que se van a solucionar rápido, pero hay otras que van a continuar por mucho tiempo. Hermanos, el único que tiene en la mano el tiempo es Dios. Dios sabe cuándo una prueba inicia y cuándo una prueba termina. Por lo tanto, si usted está en una prueba continua, hermano, tenga calma, tenga paciencia, no caiga en el desánimo, identifique. Esto es lo que estamos haciendo en este primer punto. Vamos a identificar primero la continuidad de las pruebas. Cuando hay una prueba muy prolongada, eso tiende a traer desánimo a nuestras vidas. Un segundo factor que causa desaliento es la influencia de terceras personas. Esto tiene que ver con lo que nosotros oímos. Esto tiene que ver con lo que nosotros le prestamos atención. Hoy hay muchas voces por todos lados diciendo, hoy hay muchas teorías, hoy hay muchas cosas que se dicen y hay otras cosas que se especulan, y muchas cosas de estas inciertas causan desánimo en la gente. La influencia de terceras personas. Por allá por número 32, verso 1 al 9, se ve que nuevamente dentro del pueblo de Israel hay personas desanimadas que infunden su desánimo a otras personas. Por eso nosotros como cristianos en momentos difíciles es importante a qué nosotros le estamos prestando nuestros oídos, a qué le estamos poniendo atención, hacia dónde estamos dirigiendo nuestra mirada, porque las cosas a las que le prestamos atención que vienen de terceras personas pueden causar desánimo en nuestras vidas. A mí me llama la atención cuando en el libro de Hechos, en el capítulo 14, verso 21 al 22, cuando el apóstol Pablo termina su primer viaje misionero y viene de regreso hacia Antioquía de Siria. Me gusta esta parte donde se dice que el apóstol Pablo se ve que comienza desde la última iglesia que planta y viene así como en cuenta regresiva hasta llegar a la primera donde inició. Y dice Hechos capítulo 14, verso 21 al 22, que Pablo venía confirmando los ánimos de la iglesia. ¿Por qué?
porque es muy importante el ánimo, tu estado de ánimo. Es importante para tu vida de fe. Y Pablo consideró esto, le dio tanta consideración que dice que venía Pablo confirmando los ánimos en todas las iglesias. Establecía ancianos, pero también confirmaba los ánimos de la gente. Un tercer factor son los problemas familiares. Los problemas familiares, mis hermanos, también traen desaliento. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y no es tiempo de tener problemas familiares. Si hay problema familiar dentro del hogar, yo quiero recomendarte que te tomes este tiempo y arregles los problemas familiares, que se unan los lazos familiares. ¿Por qué? Porque, hermanos, los problemas familiares son fuertes. Los problemas conyugales, las relaciones con los hijos, las relaciones personales con los que viven debajo del mismo techo, eso causa desánimo. Cuando uno es ministro de Dios y hay problemas familiares, es difícil ministrar con problemas familiares. La situación que vivimos en el hogar es clave. Es clave que dentro del hogar haya unidad para que el desánimo, el estado de ánimo no sea tocado y el desánimo venga a nuestras vidas. Los problemas familiares causan desánimo, la falta de recursos. Cuando no hay, mi hermano, cuando vemos que no hay recursos, sobre todo hoy donde la economía parece que está siendo amenazada. La falta de recursos también trae desánimo. Hermanos, no nos olvidemos que a pesar de lo que está pasando en el mundo, Dios sigue siendo Dios, ¿sí? Dios no ha dejado de ser Dios. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y el Dios que suplió al profeta Elías en medio de una sequía, en medio de una situación de muerte, es el mismo Dios de la iglesia hoy y también sigue supliendo. Hermanos, si los recursos se están acabando, si los recursos ya son escasos, hermano, no te desanimes. Acuérdate que Dios sigue haciendo milagros. Acuérdate que Dios no ha detenido su mano, ¿sí? Por lo tanto, cuando hay falta de recursos, no nos desanimemos, sino levantemos nuestra mirada al Creador, levantemos nuestra mirada al que nos llamó, hermanos, y experimentemos el poder de Él. Acuérdese, hermano, que Él sigue supliendo en este tiempo. Y un quinto factor que trae desaliento a la vida es la poca actividad espiritual. Cuídate de que tu vida espiritual hoy quede inactiva. Cuídate de dejarte llevar por el ambiente. Cuídate de dejarte llevar por lo que está ocurriendo hoy y que tu vida de oración muera, que tu vida de oración mengüe, que tu relación con la palabra mengüe. Cuídate, hermano, cuídate. Hoy dicen algunas estadísticas de que la mayoría de los cristianos ya no se están conectando a las plataformas de sus iglesias para congregarse. Yo he estado visitando algunas iglesias donde he estado predicando y he visto que la cantidad de hermanos conectados es bastante baja. Y algunos pastores han hecho los comentarios, hemos conversado y han dicho que sí, que en algunas congregaciones ha bajado la cantidad de hermanos congregándose. Yo quiero decirte, hermano, no caigamos en esto. No caigamos en esto porque nosotros como iglesia no estamos de vacaciones. Es tiempo de mantener la oración, es tiempo de mantener la palabra y es tiempo de mantenernos congregándonos ahí, hermano, en ese fuego del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos levante, nos ayude, nos renueve. Siempre que tú te congregues, siempre que tú te conectes con tu iglesia, vas a encontrar una palabra de Dios que te bendiga y te levante. En momentos de desánimo, hermano, en momentos difíciles, lo peor que podemos hacer es dejar la actividad espiritual. Es como cuando no hay recurso también. Quiero hacerte la salvedad aquí del punto anterior que toqué. Cuando hay falta de recursos, mucha gente se desanima. Pero acordemos una cosa, hermano. Cuando hay falta de recursos, nunca nos olvidemos que también tenemos que dar. El dar trae bendición a nuestras vidas. Así que, hermano, si en lo poco somos fieles, en lo mucho el Señor nos pondrá. Entonces, estos son 5 factores que causan desaliento. Identifícalos. Te lo voy a resumir otra vez. La continuidad de las pruebas, la influencia de terceras personas, problemas familiares, la falta de recursos y la poca actividad
espiritual. Ya lo hemos identificado. Ahora vamos a la segunda lección, que son 3 razones de por qué debemos evitar el desánimo. 3 razones. La primera, ¿por qué? Porque el desánimo es una puerta abierta al pecado. No tomemos el problema del desánimo a la ligera. A mí me llama la atención, mis hermanos, que en el versículo 5, si usted tiene su Biblia abierta, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Qué fuerte, hermano, cuando llega el desánimo a nuestras vidas, lo que puede pasar cuando alguien está desanimado. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Qué tremendo cómo Dios tomó esto. El desánimo es una puerta abierta al pecado. Por eso hay que evitarlo. El pueblo murmuró. Y la múrmura no es bochinche, no es chisme, no es cocoa. La múrmura, hermano, es hablar contra la voluntad de Dios. Y ellos hablaron contra la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios era esa prueba. Dios quería llevarlo a ellos a la tierra que fluía leche y miel. Y esta generación de la que estamos leyendo hoy no entró a la tierra. Porque en el desierto hubo un problema de desánimo que no se trató. Entonces, el desánimo es una puerta abierta al pecado. Lo segundo, el desánimo abre paso a malas costumbres. En el Nuevo Testamento está la carta a los hebreos. La carta a los hebreos se escribe a una iglesia que está perdiendo la fe. Y esa iglesia, al perder la fe, perdieron el desánimo. Cayeron en el desánimo y comenzaron a entrar malas costumbres a la iglesia. Y todo el consejo que vemos en la carta a los hebreos es precisamente por ese problema. Por ejemplo, el escritor a los hebreos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El escritor a los hebreos dice, acordaos de vuestros pastores, porque cuando la gente se desanima, la gente se olvida. Entran las malas costumbres, por eso es una puerta abierta, tanto al pecado como también, hermano, a las malas costumbres. Por eso el escritor a los hebreos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y ahí cuando usted va leyendo la carta a los hebreos va a ir viendo todo ese consejo de por qué surgió, por qué se dijo, por qué. Porque ahora no es la nación de Israel, es una iglesia, es el pueblo de Dios en esta dispensación que está perdiendo el ánimo y por el desánimo que sienten deseos de volver atrás. Y el escritor a los hebreos tiene que decirle a esta iglesia que el Señor nunca ha dejado de hablar. En los primeros capítulos, Él le dice, yo sé que usted lo ha leído, le dice, el Señor siempre ha hablado. Habló a través de Moisés, pero en este tiempo, dice el escritor a los hebreos, nos ha hablado a través de su Hijo. Pero el desánimo hace a la gente olvidarse de todo. Y la tercera razón de por qué debemos evitar el desánimo es porque afecta la condición espiritual de nosotros. Hebreos 5, 11 al 12, el escritor habla de la falta de superación y de la inmadurez en la que estaba el pueblo por haber caído en ese desánimo. Dice el escritor a los hebreos, ustedes debiendo haber sido ya maestros, todavía son niños en Dios. Todavía hay que darles leche espiritual. ¿Por qué? Porque el desánimo había hecho a los hermanos olvidarse de el superarse, del crecer, del avanzar. Todo se había olvidado. Por eso es peligroso. Porque cuando el desánimo no se trata en tu vida, escúchalo bien, puede empezar un proceso de muerte espiritual. ¿Sí? Te lo voy a volver a repetir. Cuando el desánimo no se trata, tú puedes comenzar a caer en un proceso de muerte espiritual. Entonces, mis hermanos, cuando se cae en el desánimo, la gente empieza a concebir los asuntos de la fe como cosas que no se pueden alcanzar. Y por eso el escritor a los hebreos tiene que hablarle de los héroes de la fe. Tiene que recordarles que el justo por la fe vivirá por esa razón. Y hermanos queridos, porque cuando el desánimo toca el alma, la fe comienza a quedar olvidada. Entonces, mis hermanos, ya sabemos cuáles son los factores que causan desaliento y ya sabemos también, hermanos queridos, las razones por las cuales debemos
Evitar el desánimo porque es una puerta abierta al pecado, porque abre paso a malas costumbres y porque afecta a la condición espiritual. Y número 3, ¿cómo vencer el desánimo? ¿Cómo vencerlo? Voy a darte, hermano, unos 3 consejos. Primero, concientízate de que para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada que Él no pueda hacer. Para Dios todo es posible. Comienza a creer en ese Dios que todo lo puede. Levántate, cualquiera que sea tu situación, y empieza a creer en el Dios que todo lo puede. Número 2, asume tu responsabilidad espiritual. Asúmela. Fortalece tu fe. Si estás desanimado, acércate al trono de la gracia. Confiesa tu desánimo y que el poder del Espíritu Santo venga sobre tu vida y te dé aliento y te dé ánimo. Acércate al trono de la gracia y no seas oidor olvidadizo. Considera la palabra que el Señor te está enviando hoy. Considera la palabra y levántate. El Señor envía esta palabra por amor a su pueblo, para corregirlo, para levantarlo, para que su pueblo no se quede, hermano, en el desánimo. El Señor desea que su pueblo se levante hoy más que nunca. Y un tercer consejo, aférrate a la voluntad de Dios. Y me gusta en esta parte las palabras del rey David en el Salmo 27, versos 13 y 14, que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Qué hermosa palabra. Entonces, ¿cómo vencer el desánimo? Concientízate de que para Dios todo es posible. Responsabilidad espiritual y aférrate a la bondad de Dios. Hermano, Dios es bueno todo el tiempo. No ha dejado de ser bueno. Y quiero terminar esta meditación este domingo dándote este consejo. No te dejes vencer por el desánimo. Aunque estés en condición de desánimo, recuerda que el amor de Dios por ti es incondicional. Y por ese amor incondicional podemos levantarnos de cualquier forma de desánimo en el que hayamos caído. Recuerda que el Dios del cielo es un Dios de respuesta. Confiésale a Él la causa de tu desánimo. Él no te va a echar fuera. Deja sobre Él tus cargas y descansa creyendo en su poder y pídele que con su Espíritu Santo infunda ánimo sobre tu vida. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, yo oro por mis hermanos de Casa Carismática. Te pido, Señor, que los bendigas en este día. Levanta a tu pueblo, Señor, de cualquier desánimo en el que hayan caído. Tu presencia y tu poder sea sobre sus vidas, Padre, en este momento. Opera milagros, sanidades, respuesta. Abre los cielos a favor de ellos. Sorpréndelos, Señor, con lo que están esperando y súplele a todas sus necesidades. Levanta a las familias, los jóvenes, los niños y a todo tu pueblo, Padre, en Casa Carismática, en el nombre de Jesús. La gloria y la honra sea tuya, Padre, y sella esta palabra, que haya caído en buena tierra y que dé fruto a 100 por 1. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús y nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Paz.